Bienvenidos en Contexto, mi nombre es Sebastián Salazar y los voy a acompañar los siguientes 30 minutos para hablar, bueno, ¿de qué más? Del debate y el análisis del debate que hubo, este primer encuentro entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, además de qué manera lo que se vio reconfigura o significa o implica, mejor dicho, un cambio de estrategia política para los distintos candidatos a la presidencia. Quedan aproximadamente 5 semanas, un mes, hasta el 6 de junio y es necesario en estos momentos que se hagan los cambios necesarios, para la redundancia, para que cada uno busque llegar a ser presidente del Perú. Pero bueno, eso después de una pausa. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales. Estamos de vuelta aquí en Contexto y como les adelantábamos, ahora vamos a hacer un análisis de lo que fue el primer debate presidencial, que ocurrió recientemente en Chota. Para hablar del tema se encuentra con nosotros el vicepresidente de Pacific Edelman Affiliate, Juan Carlos Ruiz. Gracias por estar acá con nosotros, señor Ruiz. ¿Cómo estás, Sebastián? Un gusto acá estar contigo y tu teleaudiencia. Encantado. Vamos de frente al tema. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué nos deja este debate que ocurrió en Chota de una forma además un poco desorganizada, dicho sea de paso? Bueno, pero esa es una primera conclusión de este encuentro, más que debate, ocurrido el día sábado en Chota, ¿no? En realidad, la política informal o la informalidad política se adueña de la campaña electoral, ¿no? No es casual que ni el Jurado Nacional de Elecciones, ni Transparencia, ni ningún organismo formal del sistema formal se haya atrevido a hacer en tan poco tiempo y en tan pocas horas un debate formal entre candidatos. Razón por la cual la informalidad de los dos candidatos que representan justamente un voto más antisistema, un voto más de rechazo al establishment político, se expresa justamente en una organización informal, a las patadas, organizada directamente, ¿no es cierto?, entre los mismos contrincantes, con una municipalidad literalmente distrital que se encarga del asunto y resuelve el problema de una manera como se suelen resolver los temas informalmente, al caballazo. Entonces, eso es una primera conclusión, es decir, el mundo informal, ese 80% de informalidad que vive en nuestra economía, se empieza a expresar políticamente también hasta el momento en la campaña electoral. Vamos a ver cuando uno de ellos gane cómo se puede expresar también políticamente a través de políticas públicas o a través de propuestas de gobierno que intenten hacer realidad para cambiar ese sistema con el cual el 86% de peruanos no está a gusto, ¿no? O lo quieren cambiar por completo o lo quieren cambiar en grandes rasgos, digamos, pero que se sienta, ¿no? Yo creo que es una primera conclusión de este encuentro ocurrido el sábado. Ahora, tomando en consideración lo que se vio, o sea, el encuentro en sí, más allá de lo que genera y lo que ocasiona, digamos, ¿qué se vio como performance? ¿Qué se vio del candidato Pedro Castillo y qué se vio de Keiko Fujimori y por dónde flaqueaban, por dónde tenían fortalezas? Mira, yo creo que la ganadora de este encuentro fue más Fujimori que Castillo. Es decir, Fujimori, a diferencia de lo que piensan muchos opinólogos o muchos líderes de opinión que vieron prepotencia limeña en la reiteración de Fujimori de repetirle y repetirle que había tenido que ir hasta su casa para que le dé la cara, si uno lo lee en una lógica más de imaginario popular y además en una lógica de imaginario machista, porque además el mundo popular peruano es extremadamente machista, Fujimori creo que hizo una jugada arriesgada y creo que exitosa al forzar al candidato que estaba aprovechando ese tema machista a ir a su casa con valentía y decir, oye, vengo de visitante, me siento acá y tengo que venir a tocar la puerta en tu casa para que me des la cara y te atrevas a intercambiar ideas conmigo. Ese gesto que muchos amigos caviares, diría yo, han tomado como la prepotencia limeña, que cómo es posible que quiera ir y como que le da asco ir a Chota, ¿no? No. Eso tiene una simbólica política mucho más y popular, mucho más estratégica de lo que todos imaginan. Porque además es una debilidad que tiene ella. En un país machista, ella tenía que romper de alguna manera, y creo que lo ha hecho a tiempo, rápidamente, esa discriminación que hay hacia la mujer, pensando que no puede hacer política, no puede dirigir un país. Eso me pareció una jugada muy importante, muy interesante. Y la otra, en el caso de Fujimori, es empieza a salirse de la ortodoxia económica
y propone este tema del canon, que es, obviamente ahorita está empezando a generar el debate respecto o alrededor de la idea, ¿no? De destinar 40% de un canon minero que se encuentra estancado en gobiernos nacionales, en el gobierno nacional, en gobiernos regionales, en municipios, porque no saben cómo gastar más de 12.000 millones de soles guardados, ¿no? Aguantados ahí, porque la estructura pública no funciona, y decir, vamos a destinar 40% directamente hacia la gente. Eso no está en la ortodoxia fujimorista de los últimos 5 años, esa que puso en jaque a PPK, que lo hace renunciar. Eso es heterodoxia económica, ese es el ex-fujimorismo, ¿no? El inicio. Sí, yo creo que pudo ser mucho más radical, si pudo haber ganado bastante más puntos si hubiese sido un poquito más agresiva, pero con el tema de las propuestas. Pero yo creo que ha dado dos estrategias o 2 líneas de trabajo que pueden empezar a cambiar la lógica de su voto. Castillo no baja, ojo, en las últimas encuestas, sin medir todavía el encuentro del sábado, hace que te muestra un Castillo que sigue subiendo menos, con una tendencia un poquito más lenta, y ella está con una tendencia mucho más positiva, porque están logrando que los indecisos tomen decisión. Pero ella tiene que pelear un voto fuerte, que es el DE, donde tiene que robarle votos a Castillo si quiere ganar. Si no logra esa etapa, Castillo puede quedarse como ese teflón que está aguantando y puede lograr el triunfo también todavía en esta segunda contienda electoral. Castillo estuvo en la lógica de reforzar sus ideas fuerza de una presencia estatal mucho más fuerte, el anticorrupción, porque sabe además que el voto que se le ha adherido, que no es de él, no es el 19% que obtuvo en la primera vuelta, ese que le permite llegar a 40, es un voto adherido que no quiere a Fujimori, es un antivoto, es no a Keiko. Ese no a Keiko, él tiene que reforzarlo a nivel de discurso, y de hecho lo hizo y lo reiteró durante el encuentro del sábado. Pero Castillo tiene una debilidad ahorita, es un candidato con doble personalidad, ¿no? Tenemos el Castillo radical versus el Castillo moderado, y ambos están en la cancha de batalla, en el campo electoral, y se están empezando a enfrentar entre ellos mismos, se están empezando a entrar en contradicción. Y entonces, claro, una semana tenemos a Castillo radical diciendo posturas como cierres el Tribunal Constitucional, ¿no? La Defensoría del Pueblo, y a la semana siguiente tenemos a Castillo moderado que dice que no, que vamos a darle estabilidad jurídica a los empresarios, nos vamos a reunir con todos, no vamos a cambiar la Constitución si la gente no lo quiere, lo consultaremos. Esa bipolaridad no ayuda a consolidar voto castillista duro, y tampoco ayuda a consolidar o a permanecer con el voto adherido del no a Keiko. Entonces, ahí hay una debilidad que se notó en el debate. En el debate, Castillo no estuvo muy sólido en la defensa o en la presentación de propuestas concretas que conectaran, digamos, con el racional de la gente. Pero bueno, tiene buenas salidas. Castillo no es ni mudo, ni ciego, ni sordo. No, tuvo buenas. Entraron varias pullas bien punzantes en el debate. Y golpeó fuerte, sí, ¿no? Y golpeó bien, como cuando agarra y le dice, yo no me corro como su padre se corrió, ¿no? Huyendo al Japón, ¿no? O sea, es un político, además, con trayectoria. No política tradicional, no política de establishment. Es un político de sindicato. Es un político que sacó a Patria Roja del SUPEP. Es decir, no es ningún tonto, no es ningún nuevo en estas lides. Pero claro, no se siente muy cómodo, y eso es evidente en el escenario del establishment con los medios de comunicación. Claro. Ahí tiene dificultades, ahí todavía no se siente a gusto porque no es su estado natural, ¿no? Su lugar natural, ¿no? De acuerdo. Además, en ese sentido, uno podría pensar, pues, es más, cuando uno se maneja, porque es más lo que los gringos le llaman grassroots, ¿no? O sea, más pegado al suelo, más pegado al piso, más pegado a la gente, y claro, ahí no están todas las cámaras encima viendo exactamente qué dices, si lo dijiste exactamente igual alguna vez o lo dijiste ligeramente distinto, porque además nos dices que a veces cambia de semana a semana. Yo te diría que hasta en mismas intervenciones, en menos de media hora, cambia, ¿no? O sea, dice, nos vamos a sentar, y luego dice, y si no quieren, se van, ¿no? Entonces, empezó bien y luego se va para el otro lado. Pero si Castillo no resuelve ese jueguito bipolar que tenemos al Castillo radical y al Castillo moderado al mismo tiempo, eso definitivamente le juega en contra. Y ahí le hace campaña a Fujimori, evidentemente, porque ahí está jugando a favor de Fujimori, que tiene obviamente un discurso mucho más sólido,
tiene un conjunto programático mucho mejor armado, ¿no? Además, mucho más y ella está para más la cuajada, tribuna del establishment, ¿no? Y ella está más cuajada también, no tiene ya 15 años haciendo lo mismo, llegando como... Y es su tercera, segunda vuelta, es decir, Como es un récord histórico, o sea, es es como, la primera candidata que tiene tres segundas vueltas, nadie en la historia de Perú ¿no? lo ha tenido. Además es como Alemania, digamos, llegando a la final de los mundiales, ¿no? No los gana siempre, pero siempre O sea, llega. Uno te digamos. ganó Argentina, a la segunda Brasil, al segundo no te gana. Pero Sí. pero dejando de lado la comparación con la comparación esa, ¿no? Con las distancias que hay que salvar a veces, lo otro que también queda bien claro es que, claro, ella parece que se tiene que apoyar más o se está apoyando más en la parte de, no de fuerza, sino de popular del partido, ¿no? Del nombre del partido. Y además, lo otro que nos deja un poco tal vez en el aire, y que me dirás para quién funciona mejor, es si es que este va a ser el último debate que vamos a ver, ¿cierto? Porque ya ha habido temas de que no creas que va a ser el último. No. ¿Por qué? Él comete un error táctico al permitir que ella llegue a su terruño y se haga el primer debate ahí. Se la tiene que devolver. Él sabe que si no asiste a ningún debate más, se lo van a sacar en cara y ahí sí va a perder puntos porque literalmente el hombre, ¿no es cierto?, con los pantalones que va a sacarnos de esta pobreza, no puede no ir a un debate. Entonces, él tiene que devolver la visita, tiene que para ponerlo en lógica de fútbol, tiene que ir de visitante, de alguna u otra manera, o buscar una cancha neutral. Pero de todas maneras, por lo menos un debate más va a haber, no sé si por el sistema formal, por el Jurado Nacional de Elecciones, o salga un debate informal más, que puede ser también. Puede ser que busque una cancha neutral y en otras regiones y se vayan al sur ahora. Claro. Y estoy seguro que Fujimori, es más, le conviene jugar en canchas informales, porque es el voto que necesitan ella. Sobre todo quitárselo a él si quiere ganar. De acuerdo, va directamente a los puntos en los que está perdiendo, digamos, y si lo deja mal parado ahí, solo tiene que ganar Keiko. También por eso, tal vez ese es uno de los motivos, digamos, si uno lo ve desde ese punto de vista, por los cuales no conviene para el candidato que está primero y liderando enfrentarse directamente, ¿no? Porque al fin y al cabo solo puedes perder, ¿no? ¿Para qué quieres jugar si te estás aventajando? Ahora, dejando ya, porque nos tenemos que ir a una pausa y dejando la pregunta para lo que se viene, luego de este debate, ¿se podría hablar de un punto de inflexión o más bien falta para llegar a eso? Pausa, volvemos con eso. Bueno, estamos de vuelta y justamente estamos viendo el análisis de lo que nos dejó el primer debate, el primer encuentro entre los candidatos que están llegando a la segunda vuelta presidencial. Y la pregunta que dejamos justamente sobre el tapete antes de la pausa era si es que este primer debate se podía pensar como un punto de inflexión o si faltaba para que fuera pensado de esa manera, ¿no? Cabe decir que complicado un punto de inflexión, no hay demasiados puntos estadísticos para ver, digamos, la curva de un punto de inflexión. Y todavía no lo vemos expresarse en las encuestas, pero habría que esperar esta semana que viene. Espero que este fin de semana haya ya un par de encuestas más que puedan ya tomar, digamos, el impacto, digamos, del debate, del encuentro, digamos, ¿no? Pero todavía no porque lo que estamos viendo es una tendencia aún positiva en ambos. Como te decía, uno analiza las cifras y todavía no, si bien, claro, se ha cortado porque han logrado que los indecisos empiecen a tomar decisiones, más Fujimori, que está agarrando más indecisos, está consolidando su AB, está cogiéndose, pero el DE sigue siendo un terreno completamente castillista. Y es ahí el voto que define una contienda. Entonces, ella sabe perfectamente que si quiere que la tendencia o ese punto de inflexión se empiece a expresar, tiene que romper fibras mucho más sensibles a nivel popular y probablemente lo veamos esta semana y la próxima en su discurso cuando empiece, creo que, a soltar propuestas mucho más, los del establishment diríamos, populistas, ¿no? Pero populista, pues, como decía Kotler, es una palabra que ha sido tan manoseada que ya ha perdido contenido, ¿no? Propuestas, obviamente, en donde hay intervencionismo y en donde empieza a haber una relación participativa mayor de la población y de la gente. Y ojo, esto, Sebastián, no es un fenómeno peruano. Está ocurriendo en Chile, está ocurriendo en Colombia ahorita, en donde la población y sobre todo la juventud empieza a expresar su necesidad de participar y de participar de otra manera. Y eso ocurre en Europa, está ocurriendo en Estados Unidos, es decir, etapas como las de esta pandemia que ocurren cada ciertos ciclos, digamos, en la historia universal,
lo que ocasionan son que los sistemas empiezan a ser cuestionados como tal. Es el sistema, ojo, el sistema, no me refiero solo al capitalismo, el capitalismo como tal se está reinventando y está siendo cuestionado ese capitalismo macroeconómico, este capitalismo de cifras macroeconómicas, ese capitalismo de estar en azul, ¿no es cierto?, financiero, porque obviamente la población que necesita mayor redistribución empieza a exigir y empieza literalmente a patear el tablero para que empiece a drenar hacia abajo y mejorar sus condiciones de vida. Y esto, como te digo, no es un fenómeno peruano, es un fenómeno mundial. O sea, el capitalismo está en jaque ahorita, en replanteamiento. Y eso se empieza a expresar en las distintas partes del mundo en estas evoluciones parciales o más completas de ese capitalismo que obviamente venció a un socialismo ya de antaño, que hoy representa una voz como la de Castillo, ¿no? Castillo no es esa izquierda moderna que reconoce el mercado, que piensa en una inversión pública moderna, de avanzada, no. O sea, no es el socialismo moderno que acepta los derechos humanos y los derechos de las minorías o la ideología de género, y ojo, y Fujimori tampoco. Es decir, lo que se nos viene de todas maneras, gane quien gane, es un ciclo conservador en la política y el tema social en el Perú. A eso tenemos que ir apuntando, es decir, si queremos construir una sociedad más redistributiva, gane quien gane, va a tener que replantear o hacer replanteos, o simplemente van a ser van a ser carne de cañón para un malestar social que, si no empieza a resolver problemas, va a volver a cuestionar a quien esté en el poder y literalmente puede hacer que sus gobiernos, sea el de Fujimori o sea el de Castillo, sean literalmente inestables, ¿no? Que eso es lo más probable que pase, porque no están teniendo o en tal caso, creo que ninguno de los dos está logrando leer adecuadamente cuáles son los cambios. Creo que Fujimori lo empieza a leer mejor, lo empieza a expresar mejor en las nuevas propuestas, lo empieza a expresar mejor en recibir gente de varios lados, ¿no? Adherir a Carranza, por ejemplo, es una buena señal. No lo fue tan buena la presentación de ese equipo técnico que trabajó el plan rescate, ¿no? Porque hay mucho rostro del ayer, ¿no? Que no le suman. Ella tiene que mostrar rostros nuevos, rostros de otras tiendas. Es como cuando estás entrando a un nuevo campeonato y necesitas hacer jales. Y hay que hacer jales de otros equipos para poder mostrar, pues, un equipo robusto y además que empate y que conecte más con lo que quiere la población, ¿no? Ahora, y tomando en cuenta lo que nos estás diciendo y justo estos recambios y estas cosas, estos gestos además, que son gestos que tienen que... Porque ese es el otro problema, ¿cierto? O sea, no puede ser un gesto vacío, que eso es algo importantísimo, ¿no? Exacto. Ahora, no puede ser un gesto vacío y a veces hay el miedo de que lo sean, en efecto, y hay cierto cinismo, que además es, creo, sano tener cierto cinismo respecto de la política en general, porque al fin y al cabo el trabajo de ellos es prometer cosas que muchas veces no cumplen. Pero es curioso lo que mencionas, porque de hecho, si uno ve el ciclo que está teniendo a nivel internacional, asumiendo que Perú está un poco más atrasado, ¿te acordarás cuando entraron estos partidos más de izquierda en Grecia, en Europa en particular, en Estados Unidos también un poco, el Podemos en España? Ahora ha salido, ha entrado Vox, ha sacado más diputados que Podemos, y el mismo Pablo Iglesias no ha entrado, que ha sido, digamos, la cara del movimiento progresista y de izquierda en España en los últimos 6, 7 años. Es correcto. Entonces hay una reconfiguración que se está haciendo y hay movimientos que la verdad no sabemos a dónde van, ¿no? Ahora, digamos, ¿cuánto podemos saber también, no? Pueden haber consecuencias. Te pongo el caso de Colombia, que es lo que está pasando ahorita recientemente, claro, ¿no? O sea, el gobierno actual, que es un gobierno de centro derecha, uribista, digamos, claro, plantea este tema de reforma tributaria que se cae rápidamente porque obviamente hay este malestar, esta salida a las calles, pero esto es en realidad la cereza de un proceso de agotamiento de un modelo que no chorrea, que no incluye, que excluye, al contrario, que no logra ser inclusivo de toda la sociedad. Y eso empieza a expresarse de esa manera. Y eso va a seguir, no solamente es el tema tributario, ya se cayó el tema tributario, habrán nuevas banderas. Pero eso es un proceso, es un tema de ciclos a nivel social. Los peruanos siempre llegamos tarde en la historia, ¿no? Nos pasó con la independencia, ¿no? Tuvieron que venir San Martín y Bolívar para independizarnos porque no, nosotros seguíamos tranquilos con los españoles, ¿no? Entonces, siempre nuestros ciclos andan ahí como que en retardo, ¿no? O sea, para nosotros viene un ciclo conservador y en otros países de América Latina, que vecinos nuestros están ya en ciclos de inclusión, digamos, ¿no? De izquierdas, ¿no? Para llamarlo de una manera, de izquierdas
que tiene también sus dificultades, porque claro, manejar el tema de mercado con políticas abiertas y políticas redistributivas complica la caja cuando no tienes caja, cuando no tienes recaudación, cuando estás viviendo una pandemia además, ¿no? Uh-huh. Ahora, hay datos interesantes ahorita, es decir, mira que hace 2-3 semanas viene cayendo ya la cifra de mortandad de la segunda ola. O sea, la segunda ola, y no me digan que fue la vacuna, porque eso sería la mentira más grande. Recién estamos vacunando, pero usted sabe que las pandemias siempre hacen pico, meseta y bajada. Uh-huh. Ahorita estamos en la bajada de la segunda ola. O sea, falta la tercera. O sea, ni siquiera empezamos la tercera, porque estamos recién terminando la segunda. Ojo, terminando la segunda. Oh. Y entonces estamos de bajada. Y vamos a llegar al 6 de junio con lo más bajo, ya abajo en el tema de mortandad. No se va a sentir tanto el tema de la pandemia. Vamos a ver cómo juega con esto el gobierno también, porque si juega con esto puede también influir en el resultado electoral. Ojo, y hay que echarle mucho ojo a eso. Además es algo creo que no se está viendo en general, ¿no? Digamos, cómo juega el gobierno, que parece entre todo que se está comportando entre ciertos límites aceptables, nada muy drástico ahí, creo yo, a menos de que me digas que estoy equivocado. Siempre puede ser. No. Está moderado. Está moderadito, como buenos moraditos. Y hablando justamente de los resultados de la primera vuelta y de lo que hemos visto en este primer debate, y pensando, y tomando más en cuenta que me estás dando las expectativas de que de todas maneras va a haber un segundo debate, ¿cómo se reconfigura, ya para cerrar el panorama político luego del encuentro, como lo has llamado? A ver, yo veo una Fujimori que va a empezar a radicalizar mucho más el tema de discurso de propuestas concretas a población, tipo programas sociales, tipo empezar a representar a regiones, tipo darle la prioridad a las regiones en el tema de inversión. No nos sorprende escuchar a una Fujimori en unas semanas diciendo que a los limeñitos se les acabó la fiesta, ¿no? Cosas de ese tipo, de ese calibre. Veo a un Castillo que si logra resolver su bipolaridad actual, creo que va a empezar a radicalizar más su discurso también, porque ese es el discurso que él necesita para consolidar el antisistema. Pero claro, con los riesgos de que ahora los dos podrían tener discursos muy parecidos, ¿no? Y él se termina siendo más radical, cosa que si él se radicaliza otra vez y se va por el Castillo radical y no el Castillo moderado, le deja el centro a Keiko, que es donde ella podría aprovechar en sacar y ganarle votos finalmente a él, que es lo que necesita para cortar la distancia. Si no logra eso, esas son las tendencias. ¿Cómo se reconfigura esto políticamente? Ya casi lo estamos viendo. O sea, toda la centro derecha ha dado su adhesión en estos días a la candidata Fujimori, el establishment. Uh-huh. Y solamente la izquierda, la candidata de izquierda, que es Verónica Mendoza, ha dado su apoyo, obviamente, y también, Arana, ¿no? O sea, ellos sí le han dado su apoyo al candidato de izquierda. De hecho, Castillo está tratando, como una jugada técnica, de jalarse a ministros de la época de Ollanta para poder presentarlos como alternativas moderadas de un gobierno de Perú Libre y poder compensar, digamos, golpe que ha tenido de visitante, donde creo que perdió el partido de visita, ¿no? Vamos a ver cómo viene el de regreso, ¿no? Claro. Bueno, muchísimas gracias por esa entrevista. Vamos a estar entonces al tanto y seguramente conversando más adelante conforme se hagan los demás debates. Muchas gracias. Encantado, cuando quieras, Sebastián. Vamos a una pausa y volvemos con la parte final del programa. Estamos de vuelta con la parte final del programa y como lo han visto ya existe de alguna u otra forma una reconfiguración en las estrategias políticas que se están llevando a cabo de parte de los dos candidatos a la presidencia. Keiko Fujimori por un lado parece que está yendo un poco más hacia el lado popular o populista con medidas que no son, como nos decía nuestro invitado, de la ortodoxia fujimorista, si es que de alguna u otra forma se puede ser. Mientras tanto, Pedro Castillo tiene que de alguna u otra forma ver si es que realmente se modera o si se mantiene en su radicalismo o si de alguna manera logra aparentar los dos para ganar ese bolsón de votantes que no está tan de acuerdo con las propuestas más radicales que significarían la ruina económica y social de nuestro país. A pesar de ello, lo que sí queda claro es que los 5 siguientes años van a mostrar
no tal vez un retroceso, pero sino un avance en cuanto a los derechos y a las batallas de corte más social, como lo representaban en su momento tal vez otros partidos como el partido de Verónica Mendoza, el partido tal vez Morado, Victoria Nacional y estos otros. Esas banderas no fueron importantes durante esta primera vuelta y más bien se han concentrado en estas dos opciones que proponen modelos completamente distintos. Además, nos asegura nuestro invitado al menos que va a haber de todas maneras debate para seguir viendo. Entonces nosotros nos vamos a despedir a esta hora y no nos olvidemos de que nos puede seguir a través de YouTube. Pone En Contexto en el buscador y nos va a encontrar. Tenemos todos los temas posibles, no solo es análisis del debate y distinta coyuntura política, tenemos temas de salud, de pandemia, educación y lo que se le pueda ocurrir a esta de deporte. Nos vemos otro día. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales.